Hola, buen día, salam aleikum. Soy Andri y hoy les doy una caliente bienvenida a mis lecciones sobre sufismo filosófico, metafísica e imaginación dentro de la tradición súfica. El sufismo filosófico, por principio, se erige como un faro monumental, como todos lo sabemos, en el vasto panorama intelectual y espiritual de la civilización humana, una sublime síntesis donde la profundidad metafísica se encuentra con la grandeza poética y la audacia ontológica. El sufismo filosófico no es simplemente un apéndice místico del Islam, sino una imponente edificación filosófica que desafía, trasciende y redefine los mismos parámetros de la existencia, el conocimiento y el ser. En el núcleo del sufismo filosófico reside la majestuosa doctrina del Tawhid, la unidad del ser, que proclama con claridad atronadora que toda multiplicidad no es más que una deslumbrante manifestación de la realidad absoluta única. Esto no es una mera afirmación teológica, sino una revelación cósmica que destroza las ilusiones de separación y diferencia, desvelando un tapiz ontológico sin fisuras donde lo divino y el cosmos están irrevocablemente entrelazados. El marco epistemológico del sufismo es igualmente revolucionario. Eleva la marifa, el conocimiento interior y transformador, por encima del mero intelecto discursivo, postulando una epistemología radical donde conocer es un acto de transformación existencial. Por eso, el conocedor y lo conocido se disuelven en un único evento luminoso de desvelamiento, un sagrado desvelamiento que aniquila el ego y revela lo inefable. Central en esta visión metafísica está la dinámica dialéctica de fana, aniquilación y baqa, subsistencia, una dialéctica de muerte y resurrección ontológica que reconfigura al sujeto humano como un espejo microcósmico de la realidad divina. El humano perfeccionado, al insan al-kamil, emerge como la realización consumada de esta unidad cósmica, encarnado el espectro completo de la existencia desde lo material hasta lo trascendente. La hermenéutica de la imaginación en el sufismo filosófico, defendida por luminarias como Muhyiddin ibn al-Arabi y Suhrawardi, introduce el alam al-midhal, el mundo imaginal, una dimensión ontológica impresionante que media entre lo sensorial y lo espiritual. Este mundo imaginal no es fantasía, sino una profunda realidad existencial, un teatro cósmico donde símbolos, arquetipos y misterios divinos ejecutan su danza eterna. Además, la epistemología poética del sufismo transforma el lenguaje mismo en un recipiente sagrado de conocimiento. ¿Y la poesía? ¿Qué podemos decir sobre la poesía? La poesía en el sufismo no es mera ornamentación, sino un poderoso modo de cognición capaz completamente de atravesar los velos de la percepción ordinaria y revelar las armonías ocultas del cosmos. Como dijo el gran poeta y místico Jalal ad-Din Rumi, más allá de las ideas de hacer el bien o el mal, hay un campo. Allí nos encontraremos. Esta cita encapsula la esencia del sufismo filosófico, puro, genuino, un espacio donde la dualidad se disuelve y disuelve y la unidad se revela
automáticamente en su esplendor. Muhyiddin Ibn al-Arabi, el más influyente filósofo sufi, afirmó: el que conoce a su propio ser, conoce a su Señor. Esta máxima subraya la íntima relación entre el autoconocimiento y la divinidad misma, un tema central en la tradición sufí. Entre los temas cardinales del sufismo filosófico se destacan la unidad ontológica y metafísica del ser, tawhid, la experiencia transformadora del conocimiento interior, marifa, la dialéctica de la aniquilación y la subsistencia, fana y baqa, la figura del hombre perfecto, la insan el-kamil, como microcosmos divino, la realidad imaginal, al-am al-midhal, como puente entre lo sensible y lo espiritual, y la poesía, por fin, como vehículo de conocimiento y revelación. Estos temas se entrelazan en un tejido conceptual que desafía las categorías convencionales de la filosofía y la teología, proponiendo una visión radicalmente integradora y dinámica del cosmos y la existencia misma. En palabras de Suhrawardi, fundador de la filosofía de la iluminación, él dice: la luz es la esencia de todo ser y en la luz se revela la verdad eterna. Esta idea ilumina la centralidad de la luz como símbolo y realidad metafísica en el sufismo. Y finalmente, el sufismo filosófico no es solo un objeto de estudio académico, sino una invitación a la experiencia directa y transformadora, un llamado a la aventura interior que trasciende el tiempo y el espacio. Como concluye Hafiz, el poeta persa, y él dice: no te detengas, hombre, en el pasado. No sueñes con el futuro. Concentra la mente en el momento presente. En esta concentración en el momento presente reside la llave para acceder a los misterios profundos del ser y la unidad. En suma, el sufismo filosófico es una sinfonía intelectual y espiritual que sigue resonando con fuerza, desafiándonos a explorar los límites del conocimiento, los límites de la existencia y los límites de la imaginación.